Lo mismo, y estamos aquí con un nuevo invitado. Así es, un invitado que venimos persiguiendo desde febrero. Desde que arrancamos. Pero bueno, hombre de palabra, porque nos dijo que iba a venir cuando estuviera por La Plata, y vino en diciembre. Le hicimos como una marca personal. Además, para nosotros los platenses es alguien de historia, con una gran trayectoria, como su padre y también como su hijo, ¿por qué no? Alfredo Atanasov. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, me alegro Alfredo mucho. Atanasov, yo diría que más que para los platenses, ¿no? Bueno, porque para todos. a Alfredo le ha tocado desempeñar un papel clave en un momento determinante de la historia argentina. Así es, fue en el gobierno del doctor Eduardo Duhalde. Y fuiste su ministro, su jefe de gabinete. Jefe de gabinete. Primero ministro de Trabajo y después jefe de gabinete. Fuiste diputado nacional también. 4 periodos. 4 periodos, Alfredo. Y tuviste un paso por la provincia. Raudo por la provincia, fuiste ministro de Scioli también. Exactamente. Sí. El hombre tiene toda una trayectoria. Así es. Un hombre de Estado. Sí, ¿no? Sí. Que hace poco cumplió años, así que lo saludamos también. Efectivamente. Bueno, muchas Una gracias. de las cosas que quería preguntarte, porque la había leído el fin de semana, hiciste una muy buena nota en Infobae sobre el G20, cosa que que está muy fresquito. Así que para la audiencia vamos a un poco contarnos lo que ahí plasmabas en el diario. Sí, a ver, sin pretender que lo que yo dije pueda haber sido premonitorio, pero en realidad el título era Mucho ruido y pocas nueces. Así es. Y yo tomaba un poco la última declaración de 2016, que en verdad era una declaración que poco tenía que ver con las cosas que a la mayoría de los ciudadanos del mundo les preocupa, ¿no? Así es. Sino que eran cuestiones que le preocupaban solo a algunos sectores y algunos sectores muy identificados, ¿no? Por supuesto, el tema de una construcción con un crecimiento incluyente estuvo ausente. Sí. Hubo fuertes cruces y con mucha intensidad en marco de discursos proteccionistas o discursos de libre mercado, pero todo eso más bien que no se vio muy reflejado en el documento, ¿no? Si yo tuviera hoy que calificar el documento, diría que fue un documento lavado, en el que se notaba claramente que había que acercar posiciones que eran muy difíciles, y que entonces ahí es cuando uno empieza en una actitud reduccionista y termina con una expresión que verdaderamente me parece que no ha conformado. Sí. Y más allá de la conferencia de prensa de hoy del presidente, que... Sí, yo creo que al presidente, obviamente que esto le vino bien. El presidente venía bastante golpeado en la consideración pública, y bueno, el solo hecho de tener 19 presidentes en el país, realmente para el presidente fue, no digo para los argentinos, pero para el presidente fue bueno, fue valorable, y me parece que lo que el presidente mostró hoy es una nueva actitud, como consecuencia precisamente de este acontecimiento. Un relanzamiento. Exacto. De alguna manera, ¿no? Puede ser considerado como un relanzamiento, ¿no? Pero puede durar muchos efectos, porque yo creo que, es mi opinión, a mí me parece que la gente en unos días, con el ajuste, con la inflación, con las fiestas que vienen, con los presupuestos que se salen y no salen, se olvida. Seguro. En Argentina y en muchísimos países del mundo, claro, ¿no? No hace falta más que mirar las noticias del segmento internacional para ver lo que está pasando, y está muy claro que si no se toma una decisión para abordar fuertemente el problema de la desigualdad en el mundo, se puede poner en peligro el sistema de gobernanza global, ¿no? Claro. Harari, que es un escritor muy prestigioso, hace poco decía, bueno, en la medida en que la biotecnología y la infotecnología comiencen a actuar en conjunto, vamos a estar frente a un mundo
distinto al que hemos estado viviendo en este tiempo. Bueno, yo no vi que en el G20 se haya abordado esa perspectiva o se haya analizado distintos caminos para poder enfocar eso, que va a ser un desafío global, no solo para... Es que los grandes problemas de la humanidad, que de alguna manera son la finalidad del G20, quedaron de lado, ¿no? En realidad, más que nada, tuvimos la cuestión de la guerra comercial, donde el líder del país que se caracterizó por el libre cambio sostiene una posición proteccionista. Exacto. Y aquellos que sostenían posiciones Exacto. comunistas y proteccionistas están desesperados por el libre cambio, lo cual nos muestra la magnitud y el cambio que se ha dado en el contexto internacional en los últimos por lo menos 50 años. Sí, sí, pero por ejemplo no se habló del problema de la gente sin agua. Más o menos 2.100 millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud, no tienen acceso al agua. 3 de cada 10 habitantes. Y más o menos unos 1.000 millones de personas en el mundo viven con un salario equivalente a $1. Y que no tienen, por supuesto, acceso a la educación, acceso a la salud, digamos, tienen vedadas una gran cantidad de posibilidades. Esto, lamentablemente, estuvo ausente en el debate de G20, ¿no? Yo creo que en realidad al gobierno le ha servido, sabiendo que no iba a poder manejar la agenda, de alguna manera ha tratado de reposicionarse frente a una imagen muy débil. El punto es si esto va a quedar nada más que en la conferencia de prensa de hoy de Macri, o este relanzamiento de alguna manera apunta a dar soluciones. Junto con la conferencia de Macri apareció la novedad de este código represivo que ha impulsado Patricia Bullrich. Sí, o que en realidad las reservas netas de la Argentina son solo 20.000 millones. Así es. Y que los 10.000 millones que se habrían acordado con Shipping no podrían ser incorporados rápidamente a las reservas, ¿no? Lo que nos está poniendo en una situación delicada. Muy delicada. Todo indica que con los aportes del fondo se puede llegar a cubrir el endeudamiento por lo que resta del 18 y el 19, pero vamos a enfrentar un 2020 en el que seguramente vamos a tener que buscar otro mecanismo de financiamiento, porque ya estará agotado todo lo comprometido con el fondo y en todo caso habrá que empezar a refinanciar e ingresar en una situación muy complicada. Digamos, Argentina está con un 85% más o menos de su PBI afectado por el endeudamiento externo, ¿no? Que es un número preocupante. No tan solo nos preocupa a nosotros, también se preocupa el fondo, que es el acreedor en este caso. Bueno, hoy las autoridades del Banco Central salieron a decir que iban a profundizar incluso los requerimientos del Fondo Monetario a partir de estos datos que realmente son escalofriantes. Ahora, de acá al 2020, en el medio de una elección, sí, ¿no? ¿Y cómo ves el panorama de aquí a las elecciones de 2019? A ver, yo veo que hoy hay dos espacios, yo diría consolidados, que es Cristina, o que lo encabeza Cristina de alguna manera, y el presidente por otro lado. Según los últimos datos y las últimas encuestas, estarían 27-28, más o menos en ese número, uno y otro, y virtualmente en un empate técnico. Ahora, yo creo que en el medio hay un espacio mayoritario, que es más del 40, si 27-28 son los números, y ese 40 son los que están buscando una alternativa. Y están diciendo, no me gustaría volver a votar al presidente y tampoco me gustaría votar a Cristina en este caso, ¿no? Ahora, ese es un espacio que está en proceso de construcción, en el que hay varios jugadores que están trabajando, podemos decir Sergio Massa, podemos decir Urtubey, podemos decir Pichetto, podemos decir Labaña, en fin, hay una gran cantidad de los gobernadores, casi todos. Ahora, esto es una alternativa y es un proceso en construcción, que si logra consolidarse, seguramente va a ser muy competitivo en una elección que todo indicaría va a ser una elección de segunda vuelta también. Entonces ese puede ser un espacio competitivo, pero insisto, falta trabajar mucho todavía para que ese 40% de la sociedad verdaderamente abrace. Al parecer hoy polarizaría
nuevamente, por los datos Sí. que van volcando las diferentes encuestas, se polariza. Sí, hoy lo que se ve es ese escenario Sí, de polarización, sí. con una gran columna en el medio Que que no tiene lo todavía, piensa. que todavía no tiene liderazgo y que no tiene una conducción y que todavía claramente no ha encontrado un programa que lo contemple y que lo haga sentirse parte de ese proceso de cambio. Es una palabra que no me gusta usar Sí, mucho porque porque ya- no dio muy Transformación. no dio mucho resultado, no dio mucho resultado, pero verdaderamente es eso, ¿no? Bueno, pero creo que hay una diferencia importante respecto de elecciones anteriores, y era que antes, si bien se podía dar inicialmente estos números, no se daban estas posiciones de que nunca votarían a determinado candidato, un porcentaje muy alto Sí. de ese grupo de indecisos. Y acá se anunció que el 19 se va a hacer una presentación de Alternativa Federal en Costa Salguero, seguramente. Así es. Alternativa Sí, sí. Argentina. Yo sé que se está trabajando en eso, ¿no? Yo digo, en general creo que hay que trabajar en dirección a un gobierno de unión nacional. Ujú. Es muy difícil poder gobernar la Argentina exclusivamente desde un único sector de la vida política. Me parece que lo que la Argentina está necesitando hoy es el concurso de muchas fuerzas políticas que compartan ideas, proyectos y propuestas comunes, y entonces ahí es donde hay que estar trabajando en un gobierno de unión nacional. Bueno, esto hay que construirlo, y esto no es exclusivamente una parte del justicialismo que es la que está trabajando en esto. Creo que también hay que ver cuáles son las actitudes de otros actores, algunos sectores del radicalismo, algunos sectores del socialismo, algunas representaciones provinciales que pueden estar interesadas en participar de un proyecto de estas características, ¿no? En la última reunión del espacio hubo 10 gobernadores, o 9 gobernadores, uno que dijo que no podía asistir por un problema de enfermedad familiar, además de Massa y de Pichetto. Hay otros 4 que están ahí en la gatera, el gobernador de Santa Fe. ¿Qué grado de consolidación vos pensás que puede tener este espacio? Insisto, es un proceso que está en construcción. Me parece que hay que avanzar, y hay que avanzar mucho. Creo que la provincia de Buenos Aires para ese espacio es fundamental. La provincia es más o menos el 50% de la elección en todo el país. Obviamente en la provincia no hay un gobernador justicialista que esté conduciendo ese proceso, y me parece que es donde habría que fortalecer el trabajo para poder ser fuertemente competitivos, ¿no? ¿Cómo ves en este sentido el proyecto negado a veces y ahora en consideración, aceptado que está en consideración, de disociar la fecha electoral del año próximo? ¿Cómo jugaría desde la perspectiva de este espacio de los gobernadores? A ver, yo creo que ya hay muchas provincias que han tomado la Sí, decisión. efectivamente. La Pampa, Córdoba. Yo tengo la impresión que va a haber más o menos unas 11 provincias que van a desdoblar. Bueno, ahí hay una gran duda acerca de lo que podría ocurrir en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hasta que el gobierno nacional dicte el decreto de convocatoria, la provincia podría, aún por decreto, avanzar en esa posibilidad de desdoblar la elección. Pero bueno, habrá que esperar cuál es la decisión, pero sin ninguna duda una actitud de esas características podría modificar sustancialmente el escenario, ¿no? Sí. Yo creo que hay muchos líderes políticos que hoy tienen números más o menos importantes, pero lo tienen con una foto que los ayuda. Claro. Claramente es la foto de Cristina. Sí. Si esto, si se desdoblara, Que es un tema en la provincia de quizá Buenos esa Aires. sinergia entre muchos de esos actores y Cristina podría desaparecer, ¿no? Porque en última instancia yo creo que la foto de Cristina y la foto de Mauricio son dos imágenes que se retroalimentan mutuamente. Cuando uno mira los números de gestión del gobierno y los números electorales del presidente, se nota cierta incongruencia. Así es. Y pareciera que lo único que lo explica es porque tiene enfrente la posibilidad de que Cristina vuelva a ser presidenta.
cuestión que no tan solo preocupa a los inversores, que hoy dicen, no, mire señor, o sea que yo ahora quiero saber cómo van a ser las elecciones. Hasta que yo no vea cuál es el resultado, no va a haber inversiones serias, importantes. Inversiones que tampoco, inversores que tampoco están muy confiados con Macri. No, porque no hubo inversiones en todo este tiempo, pero si uno habla de inversiones a futuro, ahora aparece un componente más, no tan solo la situación macroeconómica, no tan solo las reservas, no tan solo se puede o no se puede pagar la deuda, sino que también aparece un resultado electoral que está muy próximo y que en realidad esto ocurre en todos los países del mundo, ¿no? Cuando uno está a más o menos un año de la elección, los inversores generalmente ponen ese componente en consideración. Pero yo digo, ese tema de ambas imágenes me parece que se retroalimentan mutuamente. Muchos intendentes en off reconocen que es la oportunidad de sacarse un poco el peso de Cristina entre la alternativa al desdoblamiento, ¿no? Algo que le pasó a Juanchi Zabaleta o a Cato Podis por tomar distancia. Puede ser. Ahora, no hay duda que por la magnitud de lo que la provincia de Buenos Aires representa en el escenario electoral de la Argentina, va a ser un hecho, si se produce, un hecho trascendente, que sin ninguna duda va a modificar el escenario. ¿Cómo lo va a modificar? Bueno, tenemos que esperar un poco más para tener claridad, ¿no? Todavía Alternativa Federal o Argentina, como se llame, tampoco ha hecho pie en la provincia de Buenos Aires. Massa, que es el autóctono, digamos. 14 provincias ya, sin un liderazgo que arrastre una boleta larga, es realmente un armado que empieza a cobrar vida. La verdad, yo no le daría mucha vida, pero bueno, es una opinión personal. No lo veo haciendo pie en la provincia de Buenos Aires, que está muy arraigada ya, que tiene una construcción política ya, y menos, digamos, con las realidades completamente diferentes que algunos actores de la política nacional. El caso, para mí, de Urtubey, no logra entender de lo que es la provincia de Buenos Aires y del votante peronista de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, al margen de eso, yo creo que la cuestión acá es que no se trabaja un programa, se trabaja sobre las personas, y ese es un gran problema del peronismo hoy, ¿no? Sí, está muy claro que quizá en lo que hay que trabajar y en qué dirección habría que ir, esta es una opinión absolutamente personal, es la de salir de la grieta, ¿no? Sí, claro. La grieta le ha hecho mal a la Argentina en muchos aspectos, en su prestigio internacional, le ha hecho mal hacia adentro, muchas cuestiones no han avanzado como consecuencia de la grieta. Entonces, bueno, hay que buscar un camino para salir de la grieta. Quizá Alternativa Federal sea ese camino. Bueno, pero falta todavía. Y se da una cuestión, mirá, me está acordando ahora, por el tema de la grieta, porque estaba leyendo las noticias y también hay una grieta bastante grande en Uruguay en estos días, que han salido a pintar un local de uno de los espacios y demás, y se da la elección el mismo día. Así que vamos a tener doble van a tener elección. que viajar o conseguir el pasaje mucho tiempo antes. Sí, van a hacer. En ambos lados. Sí, van a tener que hacerlo. Bueno, es una consideración respecto de este espacio de formación, y en los últimos días ha vuelto todo este rumor de la incorporación o de la inminente reunión de Marcelo Tinelli, de Narváez, de Facundo Manes, la voluntad de Scioli de integrarse, y muchos de ellos están asociados un poco a cierto coaching o a cierto impulso de Eduardo Duhalde. ¿Cuál es el papel que juega realmente Eduardo Duhalde en la política argentina desde tu perspectiva hoy en día? Por lo que yo conozco de Duhalde y por lo que comparto con Duhalde, su objetivo sería poder unificar al peronismo, ¿no? Detrás de un programa y de un proyecto que conforme a la sociedad y que pueda sacar a la Argentina de esta crisis, y desde esa
desde esa unidad del peronismo que se pueda lograr, ir cerrando acuerdos con otros actores y con otros sectores de la política. Sí. No sería nada nuevo en el pensamiento de Duhalde. Cuando a nosotros nos tocó gobernar la Argentina, en realidad lo hicimos sobre la base de un acuerdo político amplio. En ese momento los grandes partidos eran el justicialismo y el radicalismo, y se hizo sobre la base de ese acuerdo, y eso fue lo que permitió tener gobernabilidad en ese momento tan difícil, y que permitió que la Argentina pudiera salir de la crisis y empezar a dar sus primeros pasos para salir de esa situación tan difícil. Entonces, imaginar que hoy Duhalde puede estar pensando algo parecido, creo que es creíble, absolutamente creíble. ¿Y la Baña? ¿Qué pasa con la Baña? Porque bueno, te acordás que la tuvimos a Chiche en el programa, y Chiche nos dijo, yo ya tengo mi candidato y es la Baña. Bueno, la Baña hoy tiene verdaderamente muy buenos números, ¿no? Sí, claramente. Ayer o antes de ayer se conoció una encuesta en la que María Eugenia Vidal tenía 51% de imagen y la Baña 47%. Era el segundo, y esto lo viene sosteniendo desde hace unos cuantos meses, de hace bastante tiempo. Pero bueno, naturalmente allí habrá que esperar la decisión de la Baña, que es quien tiene que dar la última palabra respecto. Digamos, yo tuve la posibilidad de trabajar junto con Roberto durante años, y verdaderamente creo que podría ser algo muy interesante para la Argentina. Creo que tiene ideas claras. Básicamente es un productivista, es decir, es un tipo que estaría pensando más que en cómo nos endeudamos con el fondo, cómo ayudamos a las pymes para que exporten, para que crezcan y para que tengamos un crecimiento y un desarrollo armonioso de la mano de la producción, ¿no? Todos aparte tenemos esa imagen de la Baña, por lo pronto es lo que yo hablo con la generalidad de la gente de mi edad, esa imagen de que fue el que nos sacó del lugar horrible que nos había dejado de la Rúa, conjuntamente con el expresidente Duhalde, ¿no? Pero fue el ministro de Economía que puso, digamos, las cuentas en orden. No coincido para nada. A mí me parece que aquí hay un héroe. Yo haría un reconocimiento también en ese proceso a un platense, a Remes, que es Jorge Remes. Bueno, sí, ese claro. Jorge hizo una parte muy importante de esta tarea, y luego Roberto la completó, la profundizó, pero los primeros pasos para salir de esa crisis tan profunda se dieron en tiempos en que Jorge Remes era ministro de Economía. Era un gran equipo, realmente era un gran equipo. Y nos fuimos con un pergamino muy interesante que pocos pueden exhibir. Ninguno de los funcionarios de ese gobierno se fue con alguna causa judicial. Es cierto, es verdad. Pero además hay algo en Remes, ¿no? Que de alguna manera es casi como que sacrificó su vida pública al tomar las determinaciones que tuvo que tomar en ese momento, y creo que eso no ha sido reconocido, como además tampoco han sido reconocidos los méritos de esa gestión, que yo creo que ha sido determinante como para poder reposicionar a la Argentina en una situación que creo que era gravísima, al menos incluso más grave que la actual en muchos aspectos. En algunos aspectos sí. Y en realidad fue algo que surgió del diálogo político. En épocas del gobierno de la Rúa, cuando ya se veía que el gobierno empezaba a transitar un camino difícil, Duhalde, Alfonsín y otros tantos dirigentes sindicales, dirigentes empresariales, sectores de la academia, la iglesia, comenzaron a discutir planes y proyectos. Básicamente lo que en ese momento más se pretendía era salir de la convertibilidad, para llevárselos a De la Rúa, y se lo llevaron. Pero De la Rúa no lo aceptó, siguió por su camino, y bueno, desgraciadamente ocurrió lo que ocurrió. Eso es lo que dio pie y dio nacimiento
a una organización no gubernamental que se llama Movimiento Productivo Argentino, Sí. de la que yo soy su secretario ejecutivo y Dualde es el presidente, porque en ese momento Dualde y Alfonsín toman la decisión de decir, bueno, todo este esfuerzo que hemos hecho para tratar de diseñar planes y proyectos para salir de la crisis, deberíamos sostenerlo, y para eso tendríamos que tener un ámbito, y ahí se crea el Movimiento Productivo Argentino. Luego, cuando Dualde llega a ser presidente, muchos de los documentos que habían surgido de ese debate y de ese espacio se tuvieron en cuenta para llevar adelante las políticas, ¿no? Y ahí jugó un rol muy importante, en principio la Iglesia Católica, Sí. particularmente Bergoglio, que en aquel momento era el cardenal Privado. Privado. y luego otras iglesias, se sumaron todas las iglesias y se conformó lo que en aquel momento se llamó el diálogo argentino. Y en ese diálogo argentino estaban representados todos los actores de la vida política, social y económica. Ahí llegó Y el compañero Sí, Cuartano. lo conocí. Que Y también- lo miró Alfredo como diciendo nos encontramos. que también pasó por eso. Y bueno, allí se debatían los temas, y yo creo que ese es un gran déficit que este gobierno tiene. Apenas asumió el presidente, nosotros conversamos con ellos y le llevamos la idea y la propuesta. Le dijimos, bueno, la profundidad de la crisis es tal que amerita que todos estén sentados alrededor de una mesa debatiendo los temas. Bueno, no lo aceptaron. Algunos de sus ministros pensaron que esa era una señal de debilidad. Dualde lo dijo en un momento. Y nosotros decíamos, pero si no tenés mayoría ni en la Cámara de Diputados Claro, ni en la Cámara de claro. Senadores, sos débil, y Sí. no es malo. Bueno, Es real. Es un dato de la realidad que hay que asumirlo como tal, ¿no? Bueno, lamentablemente eso no se hizo. Y yo creo que porque no se hizo, le encontramos explicación a gran parte de las cuestiones que hoy tanto nos están preocupando, ¿no? Bueno, cumplamos porque ya es Sí, ya le 19:30, como le habíamos dijimos, dicho a Alfredo. Sí, totalmente. Así que- Alfredo, ha sido un sí, gustazo. la verdad que gustazo. A la que se hizo esperar, pero valió la pena. Sí, nosotros en lo personal con Alberto lo venimos pobre Sí, insistiendo desde de hace una mucho manera tiempo. que... Pero bueno, es una persona además que tiene una agenda muy importante. No, y yo creo que además, digamos, hay una cosa que es poco valorada a veces en nuestra política, que es la experiencia en la gestión y el hecho de que, como recuerdo en este organismo, en este espacio que ustedes han creado, del cual eres el secretario, por ejemplo, la charla de Mendiguren hace un tiempo, donde se hablaba justamente de esto, de la manera o las estrategias que en aquel momento se encontraron en una situación crítica en términos económicos para tratar de salir a través de la producción y recuperando esa ética del trabajo que lamentablemente parece ir disolviendo. Aprovecho para pasar un aviso. ¿Cómo no? El próximo jueves 6 hacemos un evento internacional en el Senado, en el Salón de las Provincias Argentinas, y tenemos a destacados panelistas como Mangabeira Uber, que fue ministro tanto de Lula como de Dilma. Cosa que nos quedó pendiente en la elección de Brasil. Tenemos a Vas a tener que Shirka volver, sí. Inonen, que es una especialista en perspectiva de Finlandia, Ah, mira. y en realidad lo que allí vamos a estar discutiendo es precisamente cómo analizar el futuro y cómo mirar las cuestiones desde el punto de vista de la perspectiva en todos los aspectos: trabajo, educación, cultura, infraestructura, absolutamente todos. Ese es otro gran déficit que la Argentina tiene. Estamos trabajando para mañana y a lo sumo para pasado mañana, pero poco estamos pensando en lo que puede pasar en el mundo dentro de 20 o 30 años. Es verdad. Que las noticias que uno recibe no suelen ser Las más muy alentadoras. buenas. Sí, las que no se ocupa el G20. Así que están invitados. ¿En Muchas qué horario gracias. es entonces? Volvamos Comienza a a repetir. las 9 de la mañana y termina más o menos 4 de la tarde. Perfecto. Muy Entonces, bien. el próximo jueves. Muchas gracias, Una Alfredo cita. Atanasov. Un honor haberte tenido en Más de lo Mismo y nos vamos.